Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros en esta presentación de un triple contenido, vamos a decir así, de 3 informes que tienen que ver con distintos sectores de la sociedad, de la política, de nuestro ámbito y de alguna manera, pues para los que no lo conozcáis, pero bueno, en principio yo creo que todos los que estáis aquí lo conocéis, pero bueno, un poco la labor que hacemos en Transparencia Internacional, que es uno de los capítulos, de los 104 o 105 capítulos que en el mundo de Transparencia Internacional, que se constituyó hace 23 años en Berlín. Nosotros nos constituimos en el año 2006, somos bastante más jóvenes, digamos, que la organización matriz, y de alguna manera pues lo que tratamos siempre es de operar en dos sentidos en torno a una misma moneda, las dos caras de la moneda, es decir, por una parte la transparencia, la cara positiva, fomentando herramientas para generar transparencia, y con ello pues integridad, con ello participación y control social, y por otra pues luchar, prevenir en la medida posible la corrupción. En esos dos ámbitos, como sabéis, hacemos una serie de trabajos distintos, informes, índices de corrupción a nivel internacional, a nivel también nacional en cuanto a la transparencia, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, parlamentos, etc. Y dentro de este contexto, pues nos reunimos hoy para presentar a la sociedad 3 informes, y luego, por supuesto, todo esto estará en la página web en un rato. Tenéis vosotros, como es lógico, la primicia de conocer los datos a través de la documentación que os hemos entregado. Y son, de alguna manera, lo que buscamos siempre es impulsar desde la sociedad civil pues, la mejora en los distintos ejes, digamos, de la política y la sociedad, como son los 3 ejes muy importantes, como son, uno, que va referido a ello el primer informe, que son los partidos políticos, que son aquellos que, de alguna manera, aunque son organizaciones privadas, pero controlan fundamentalmente el poder ejecutivo, el poder legislativo, etcétera, a través de los grupos parlamentarios, un sector muy importante. Otro sector es el del gobierno, obviamente, el poder ejecutivo, que es el que tiene en sus manos realmente la capacidad de hacer cosas, de emprender, de desarrollar actividades, actuaciones, etcétera, a nivel institucional, a nivel legal. Y luego el tercer eje fundamental, y va dirigido a ello el tercer informe, es sobre las instituciones públicas. Es un informe del nivel de cumplimiento de las instituciones públicas de una cosa tan importante como es la contratación pública. Y en España, como sabéis, hay cerca de 20.000 instituciones públicas y de alguna manera pues todas llevan a cabo contrataciones, y es muy importante el hecho de que las contrataciones sean transparentes, se lleven a un lugar común, que es la plataforma del sector público, la plataforma de contratación del sector público, y que de alguna manera pues sean en menor medida el foco fundamental de la corrupción, porque ya sabéis que en España la corrupción estaba focalizada hace 10-15 años en la parte urbanística, la corrupción urbanística, y desde hace unos años pues viene centrándose sobre todo, focalizándose en el ámbito de la contratación, de las subvenciones, etcétera, todo lo que son licitaciones, contratos públicos, etcétera. Bien, entonces en este contexto pues voy a hacer una breve presentación de los 3 informes y luego entraremos un poquito con más detalle. Luego la parte de las actividades y proyectos, que siempre menciono muy brevemente para que tengáis idea de lo que estamos haciendo, lo que vamos a ir haciendo en estos próximos tiempos, pues eso lo dejamos para el final. En principio, entonces, pues uno de los primeros informes, perdón, me voy a poner las gafas, que no veo muy bien las gafas. ¿Perdón? No se escucha muy bien. ¿No se escucha muy bien? Vale, pues hablaré más cerca y más alto, vamos a decir. Más lento. Muy bien, más lento también. Bueno, es que yo hablo un poquito rápido. Los Erasmus, o sea, los chicos que tengo yo en la facultad, como soy profesor universitario, los Erasmus sufren conmigo, porque siempre tienen que decir que voy demasiado rápido. Bueno, pues trataré de hablar más alto y más lento. Primer informe que presentamos, fundamentalmente va dirigido a los partidos políticos. Como ya sabéis, hicimos nosotros en el año 2014 y 2015 una evaluación de nivel de transparencia de los partidos políticos. Era una cosa muy básica, con 10 indicadores nada más, y efectivamente pues el primer año salieron fatal, ni siquiera esas 10 cosas las publicaban, cosas fundamentales como los presupuestos, las cuentas anuales, etc. No las presentaban los partidos políticos. Luego ya hicimos una segunda prueba, en el año 2015 ya digamos, salieron bastante mejor, y ahora lo que hemos hecho ha sido una tercera evaluación, ahora en este año 2017, con 30 indicadores, es decir, ampliando, detallando bastante más el cuadro de evaluación, con lo cual pues, les hemos de alguna manera impulsado, propiciado o empujado a tener que hacer un mayor esfuerzo en transparencia. El objetivo fundamental de este índice o de esta evaluación más que un índice es no tanto hacer un ranking, por eso no le llamamos índice,
no tanto hacer un ranking de quiénes son los más transparentes y menos transparentes, que eso a nosotros nos resulta anecdótico, por así decirlo, sino fundamentalmente propiciar que este ejercicio de evaluación les obligue a ellos o les empuje a ser más transparentes, y de esa manera pues conseguimos que publiquen muchas más cosas para que los ciudadanos pues estén más informados sobre muchas de las cosas que hacen, que tienen los partidos políticos. Ese es el objetivo fundamental de esta evaluación, más que hacer una especie de escala o ranking de mayor o menor transparencia. Es por eso por lo que nos hemos implicado bastante en esta ocasión y les hemos ido mandando una serie de evaluaciones intermedias para que vieran de esos 30 indicadores. Bueno, primero en el mes de marzo les mandamos los 30 indicadores que íbamos a utilizar para evaluarles, para que vieran que toda esa información, que es muy importante, pues en la medida que pudieran, lo pudieran ir publicando. Eso en marzo. Luego ya en abril empezamos con una serie sucesiva de evaluaciones intermedias, les mandamos una primera evaluación. La media, fijaros, era 9,5 sobre 30, o sea, ni la tercera parte de las cosas las publicaban. Después les fuimos mandando una segunda evaluación y, como tenéis ahí, sin entrar en demasiado detalle, pues fue 14,5 la media, porque ya habían subido bastantes cosas a la web, porque lo hacemos todo en base a lo que publican en la web, para que lo sepan y lo puedan comprobar también los ciudadanos. La tercera evaluación ya habían subido a 18,1, ya digamos más de la mitad, claramente más de la mitad. Y luego la cuarta evaluación, que se la mandamos muy a finales de mayo, pues ya dieron una evaluación de 25,1. Con ese esfuerzo final que también hicieron de añadir ya unas últimas cosas, etcétera, la puntuación media definitiva ha sido, que la media es lo que nos interesa, no vamos a estar comentando que si este partido, que si el otro, que si el otro. A nosotros lo que nos interesa es la media, ha sido de 27,7 sobre 30. ¿Qué quiere decir esto? Que al final casi todos han publicado prácticamente toda la información que les pedíamos y que trasciende al ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? Que hay a partir de ahora cientos de documentos, como son 11 partidos políticos, cientos de documentos financieros, contractuales, etcétera, etcétera, que han publicado en estos 2 meses los partidos y que están a disposición de los ciudadanos y la sociedad a partir de ahora. Ese es el objetivo, era el objetivo fundamental y de todas nuestras evaluaciones, que mejoren las instituciones en su nivel de transparencia. Entonces, bueno, pues esa es un poco la finalidad de este informe, y la evaluación concreta, detallada, la tenéis en la siguiente hoja, y tenéis pues los partidos, lo que publican, y veis que casi todos publican, en fin, nadie saca menos de 20 y la mayor parte de los partidos sacan 25 o más, y algunos 30, o sea, todo lo que queríamos, digamos. Bueno, ese es el objetivo cumplido, y no vamos a entrar ahora que si unos partidos son más transparentes que otros, por qué el primero, por qué el último, no es el objeto nuestro. Nuestro informe lo que era es, creo que lo hemos logrado, de que publicaran muchas más cosas de las que publicaban hace 2 meses, nada más, y eso yo creo que trasciende para la utilidad de la sociedad y para el control social y, en definitiva, de la democracia. Luego entraremos con más detalle en lo que queráis, pero bueno, voy a hacer una especie de recorrido por los 3 informes. El segundo informe tiene que ver con el gobierno, en este caso. ¿Por qué? Porque es un informe que se llama Evaluación de Transparencia Internacional en España del nivel de cumplimiento de los compromisos del gobierno español contra la corrupción. No era muy conocido el tema, pero que ahora sí lo va siendo, y esperemos que con este informe lo sea. El gobierno español, al igual que otros muchos gobiernos, 40 y tantos gobiernos, se había comprometido en la cumbre de anticorrupción que hubo en Londres en el mes de mayo pasado, se había comprometido una serie de compromisos, concretamente 26 compromisos que había asumido. Entonces nosotros esos compromisos, pues en principio tuvimos lógicamente noticia de ellos, y en cualquier caso nuestra organización lo que hizo desde Berlín, que es donde está nuestra sede central, nos dijo a los países implicados, nosotros somos más de 100, pero había 40 y tantos que estábamos implicados, que nuestros gobiernos se habían comprometido a esos compromisos, y nos han pedido desde la Secretaría General que hagamos un seguimiento, digamos, del nivel de cumplimiento del gobierno, en este caso lógicamente español. Entonces empezamos a hacer un seguimiento, y de alguna manera pues lo que nos pusimos en contacto con quien llevaba estos temas en el gobierno, que era el Ministerio, o que es el Ministerio de Justicia, y contactamos con ellos y hemos tenido una serie de reuniones, una serie de intercambio de documentos, de alguna manera para propiciar el hecho de que los compromisos se lleguen a cumplir en la mayor medida de lo posible. Entonces, de esos 26 compromisos,
pues los hemos ido analizando. Tenéis en la nota de premios, la hojita esta que tenéis ahí, pues tenéis una especie de néctar de lo que es el tema. Es decir, que de alguna manera pues lo que hemos hecho es hacer una evaluación, de alguna manera coparticipando con el Ministerio de Justicia. Lo primero que hicimos fue pedirle al Ministerio de Justicia que nos diera los compromisos en español, la versión española. No la tenía, dijo que no tenía versión española, lo cual es un poquito singular, y tampoco nos dio, bueno, la inglesa la conseguimos directamente a través de la página de la Cumbre Anticorrupción. Entonces, bueno, gracias a eso conseguimos la traducción inglesa y nos ocupamos nosotros de hacer una traducción al español. Curiosamente, el organismo público que se encarga de esto no tenía versión española, o eso también nos dijeron. Bueno, no deja de ser un caso anecdótico, pero para nosotros significativo. Pero en cualquier caso, lo importante es el nivel de cumplimiento del compromiso. El tema de la traducción, bueno, pues hicimos una traducción, la hemos corregido, etcétera. Bueno, pues de alguna manera es la que ya hemos llegado a hacer de esos 26 compromisos. Entonces, haciendo un seguimiento, pues lo que hemos constatado, y el informe lo tenéis completo, el informe provisional, en todo caso es un informe provisional porque el definitivo lo haremos a finales de julio, que es cuando nos lo pide, el 20 de julio, que es cuando nos lo pide la Secretaría General, que va a juntar todos los informes de los distintos países para conjugarlos todos y presentarlos en la Asamblea de las Naciones Unidas, que se va a hacer en septiembre. Entonces ahí es donde presentará nuestra organización pues el nivel de cumplimiento, los informes de cada uno de los países que hemos participado, que asumieron esos compromisos. Con lo cual la finalidad última es que a finales de julio haya cumplido el gobierno español pues la inmensa mayor parte de los compromisos, lógicamente, en beneficio de la sociedad, de los ciudadanos y sobre todo la lucha contra la corrupción, porque de alguna manera pues ya sabemos que los ciudadanos es una de las mayores preocupaciones que tienen. La segunda, después del desempleo, después del paro, y es muy importante que el gobierno pues implique y asuma todos esos compromisos, los ponga en marcha, comience a tomar medidas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido elaborar este informe provisional con un doble objetivo. Un primer objetivo, que era dar a conocer estos compromisos que muchas personas, en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, no lo conocían. Entonces ya están ahí los 26 compromisos que estaban ya publicados en nuestra web desde hace unas semanas, la enumeración en español, y luego ya pues un informe que tampoco vamos a entrar de momento, pero en cualquier caso pues que tenéis a vuestra disposición, y al que hay que agradecer mucho la labor y la participación de Daniel Amoedo, que está aquí con nosotros, que es nuestro coordinador de proyectos y que ha participado sustantivamente en toda esa valoración uno por uno, todas las intercambios de comunicaciones que hemos tenido con el Ministerio de Justicia. Y bueno, pues repito, es un informe en todo caso provisional, y lo que intentamos es que de alguna manera pues este informe cambie, vamos, los resultados, mejor dicho, de esta evaluación pues cambien, y de aquí a que acabemos o hagamos el informe definitivo, pues el resultado sea bastante mejor. Que de los 26, como veis, pues hay solo 3 cumplidos realmente, hay 18 que no están cumplidos, y hay otros 5 que se puede decir que se están cumpliendo o están en proceso. Lógicamente nosotros no nos dedicamos solamente a aprobar o suspender a todos los que evaluamos, sino que lo que intentamos siempre es que mejoren, porque eso va en beneficio social, al igual que decía con los partidos políticos. Entonces nosotros lo que le damos ahí, y hemos tenido contactos con ellos, es un poco las posibilidades que para que lleguemos a valorar positivamente todos esos compromisos, pues lo que tienen que hacer. Entonces de las 4 columnas que hay, como veis, los propios compromisos para vuestra información, digamos la documentación que hemos manejado, que nos la ha ido mandando, lo hemos visto, nos la ha ido mandando el Ministerio de Justicia, luego sí, no, o digamos, nuestra valoración, y luego la justificación de esa valoración. También podemos entrar, a medida que vosotros queráis, luego a hablar de este informe, porque es muy importante, porque hay algunas medidas que son muy importantes. De todas maneras son compromisos a veces muy difusos, que como hemos contrastado, pues es muy difícil a veces ver en qué medida, pues son compromisos así un poco, pues que quedan muy bien, pero son muy generales. Entonces, claro, es difícil medir, evaluar el cumplimiento, y entonces, bueno, pues nosotros ya tenemos de alguna manera las vías para que eso se pueda concretar y nosotros podamos decir al menos que el gobierno pues ha asumido ese desafío, ese compromiso que tiene de tal, pues que lo ponga, que publique cosas. A nosotros nos han mandado ciertos documentos, pero claro, a nivel de son documentos privados, actas o certificados que tienen ellos y tal, pero que no son para publicar, además ellos mismos lo dicen, pero en cualquier caso les decimos que los tendrán ellos que publicar para que los conozcan los ciudadanos, porque el hecho de que los conozcan en referencia internacional y no podemos publicarlos, pues eso no sirve para valorar positivamente el cumplimiento del compromiso.
compromiso, sino que tiene que ser explícitamente manifestado a través de la página web de la suya, o en su caso de la nuestra, que se cumple ese compromiso a través de ese documento que nosotros colgaremos o iremos colgando, o ellos, esperemos que sean ellos los que lo cuelguen en su página web. De todas maneras, yo he visto un mail esta mañana, nos han mandado que ya están colgando cosas de las que les faltan, y nos han anticipado incluso que el próximo viernes en el Consejo de Ministros pues se va a presentar el informe sobre digamos, la oficina de recuperación de activos, digamos, la oficina de recuperación orgánica, la oficina de recuperación y gestión de activos, todos los activos que de alguna manera pues reciben o aprenden, vamos a decir así, de la lucha contra la corrupción. Es un tema importante que está un poco estancado y parece ser que efectivamente pues es una dinámica que tiene que ver con los compromisos, y lo van a cumplir en el sentido de que el próximo viernes va a entrar en el Consejo de Ministros el informe sobre la ORGA. Eso es importante también. Y luego finalmente, ya acabo con esto, entraremos en algo más detalle, Juan Selambás, nuestro comité directivo, con José María Jimeno, que es, aparte de ser el coordinador de una comisión muy importante que tenemos de prevención y licitación con retos públicos, pero es catedrático de la Universidad de Zaragoza y presidente del Observatorio de Contratación Pública, y es de las personas más entendidas de este tema del que voy a hacer una muy breve intervención porque luego él la hará con más detalle. El tercer informe en definitiva que veréis ahí es el informe que de alguna manera lo que hace es medir, valorar el nivel de cumplimiento de la normativa legal sobre contratos. Los contratos, como sabéis, hemos dicho antes, es uno de los focos fundamentales donde está la corrupción, el contrato, las comisiones, las adjudicaciones a dedo, vía interpuesta, vía oculta, etc. Y es un tema muy importante. Entonces nosotros lo que venimos haciendo desde el año 2016 en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública es hacer una medición de en qué medida las instituciones públicas, no las 20.000 obviamente, no llegaríamos, pero 5 colectivos muy importantes están cumpliendo ese mandato, esa obligación legal por la Ley de Unidad de Mercado del año 2013, que entró en vigor ya en el año 2014, y hay muchísimas instituciones que no cumplen esa legislación. El año pasado, en los análisis que hicimos primero en enero y luego en julio, vimos que el nivel de cumplimiento era bajísimo. Ahí están las cifras, no voy a entrar en ellas, luego a lo mejor José María quiere comentarlas. Y entonces lo que hemos hecho ha sido ahora, en mayo de 2017, hacer otro análisis de la medición de 5 colectivos importantes, que son los ayuntamientos, los 110 grandes ayuntamientos de España, que juntan más de la mitad de la población española, las comunidades autónomas, los parlamentos, las diputaciones provinciales y las universidades públicas, que es una general. Con lo cual, de alguna manera, pues lo que venimos viendo, y eso lo podéis ver en la siguiente hoja, la nota de prensa, que es un cuadro de resumen, pues afortunadamente, también un poco porque impulsamos nosotros, creo, el proceso, y luego salen mal, porque luego lo replican todos los medios de comunicación locales o provinciales o regionales, de las que cumplen y las que no. Entonces, bueno, pues afortunadamente van mejorando los porcentajes de cumplimiento, como podéis ver en la hoja resumen esa, de los 5 colectivos de instituciones, pero tenía que ser el 100%, porque es que si no, de alguna manera lo que se mide es si se publica eso en la plataforma central del sector público. ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las instituciones ahí tienen que publicar sus contratos para que todos los ciudadanos, universidades, empresas puedan acudir a ese lugar común y puedan consultar todo tipo de licitaciones, contrataciones, etcétera, sin tener que ir a los perfiles del contratante de las 20.000 instituciones públicas y entrar ahí a ver esta y a ver la otra y a ver la otra. Eso no tiene sentido y para eso se hizo la ley. Entonces hay que cumplirla y entonces de esa manera todos podemos ir a ese conjunto, a ese colectivo, a esa base de datos enorme sobre la contratación pública. Eso es lo que tratamos de medir y de propiciar que vaya aumentando este número. Y además nosotros tenemos una plataforma que estamos haciendo un poco, que está colgada en la web, en la web del observatorio, que es contratos públicos transparentes. Ahí todo ciudadano, cualquier universitario, puede entrar y utilizar esa plataforma para sacar indicadores de muy distinta índole, que creo que también luego José María hablará sobre ello. Y entonces, ¿qué pasa? Que en tanto en cuanto hay muchas instituciones públicas que no publican todavía sus contratos en esa plataforma, queda limitado el examen, el análisis de la contratación pública de un tipo o de otro que se pueda hacer por parte de los ciudadanos, de la sociedad, los universitarios, etc. Luego es un tema también muy importante y en ese sentido va este tercer informe. Lo que se desprende en conjunto de los 3 informes es que la cultura de la transparencia no termina de calar en los estamentos públicos. Los partidos políticos han realizado un esfuerzo, es obvio que tienen por ese principio competitivo una mayor presión y van incorporando, al menos en las formas, los parámetros de transparencia. Sin embargo, el aparato del Estado,
esa estructura que está formada por la clase política y por los 3,5 millones de funcionarios, no termina de calar la cultura de la transparencia. Transparencia Internacional en España, ahora que veía a Emilio Girolmo, siempre me recuerdan los orígenes, ya son lejanos, ha tratado de impulsar en España la mejora de la sociedad y del interés general a través de las políticas y de las legislaciones y de las acciones tendentes a la transparencia. No se ha dedicado a la denuncia de la corrupción concreta y puntual, puesto que eso es una tarea que está reservada a otros órganos del Estado. Ahora es curioso ver cómo los avances son poquísimos. Que el 70% de las universidades que tienen unas buenas dotaciones, a lo mejor no tanto de profesores, pero desde luego sí de personal de auxilio y de servicios, que no cumplan la ley, se viene a considerar una cosa normal. Si esto fuese al revés, si fueran los ciudadanos quienes se situasen en umbrales tan severos de incumplimiento de la ley, las consecuencias serían muy penosas para cada uno de los individuos. Se produce todavía un recuerdo de esa cultura decimonónica del súbdito en vez del ciudadano. El ciudadano es el empoderamiento que otorga a las personas el cumplimiento de la ley, pero también el cumplimiento de la ley por quienes están en la posición y gozan de los privilegios necesarios, las llamadas facultades exorbitantes de las administraciones, pero ni siquiera ellos cumplen la ley. Miren, este tema de la contratación pública, obviamente, es uno de los pilares de la lucha contra la corrupción. Históricamente se ha remitido siempre a la cultura fiscal. Un país con unos sistemas fiscales y con impuestos que se cumplan de carácter progresivo, y efectivamente los impuestos cumplen esa función de redistribuir la riqueza. Lo que ocurre es que lo más corrosivo para un sistema democrático es la ausencia de mercado. Es muy difícil que se desarrollen sistemas democráticos estables, con una proyección en el tiempo sólida, si no existe un mercado, y el mercado requiere unas reglas de competencia, unas reglas de transparencia. Y claro, ¿quién es el primer comprador? ¿Quién es el primer demandante de bienes y servicios? El propio Estado. Si no somos capaces siquiera, no digo de otras cosas un poco más sofisticadas o complejas, para que las administraciones públicas sitúen en espacios tecnológicamente eficientes sus contrataciones, los procesos, los pliegos, las bases, las ofertas que reciben y las decisiones que toman los organismos de contratación en un volumen de dinero ingente, es muy difícil que la cultura de la transparencia pueda formar, y eso produce una opacidad grave en el mercado, o produce sistemas clientelares, y produce, en definitiva, corrupción. La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción. La falta de competencia es un modelo, sin duda, de corrupción. Esos concursos que se detectan enseguida, el trabajo formidable que ha realizado José María Jimeno Feliu y su equipo, pues lo que nos permite es ver esos concursos donde aparece uno o dos, y se puede ver secuencias, o se puede ver las fragmentaciones de los concursos. Ahí hay toda una patología que es conocida por los especialistas y por los universitarios, y como decía Jesús Lizcano, y que permite el análisis. Pero en realidad, tengan en cuenta que en la última estimación de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, calculaba en torno a 50.000 millones el volumen de fraude en la contratación pública. Son unas cifras de fraude muy relevantes, que están muy por encima del fraude fiscal. Curiosamente, ustedes comprobarán cómo la legislación fiscal es muy eficiente, el sistema estatal, y esto me lleva ya al segundo punto, al cumplimiento de las obligaciones fiscales como sistema de financiar el Estado y de redistribuir la riqueza, tiene mecanismos muy eficientes, pero no había ninguna razón, no tiene mayor complejidad tecnológica hacer lo mismo con la contratación pública o
hacer lo mismo incluso con el aparato de la justicia, obsoleto, ineficiente, desbordado, servido por 5.000 jueces y fiscales que son pues, como una especie de héroes que están allí acosados por una piedra que les aplasta constantemente. Y el Estado no quiere levantar eso porque no quiere tener los check and balance, como se aprecia con mucha claridad en el informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de Londres. Es muy llamativo. No se implementa la política, y no se implementan las políticas de transparencia. Y hay dos factores que se traducen muy bien. Uno es el factor de que no existe la voluntad política de hacerlo, es manifiesto. Todas estas cosas, como decía Jesús Licano, llega el papel en inglés, no se traduce, en fin, bueno, los ministerios no gozan de grandes, salvo el Palacio de Santa Cruz, de muchos funcionarios políglotas. Uno se imagina este documento en inglés circulando por los negociados, por las jefaturas de servicio de la administración, y no tiene serias dudas de que se estén desarrollando acciones administrativas para cumplirlo. Por eso decía que son dos. No hay el impulso político, tampoco se desarrolla una cultura de la transparencia. Y la evidencia la tienen ustedes en la falta de desarrollo de la propia ley de transparencia y de buen gobierno, la cantidad de conflictos que para el poco volumen de consultas que tienen, la cantidad de conflictos que se generan, las resistencias más que relevantes de no pocas administraciones en facilitar la información, lo cual quiere decir que sin duda se han dado grandes avances, sin duda se han dado grandes pasos, porque al final de todo esto, de estas tres patas tan importantes sobre la evolución de la transparencia en los partidos políticos, del cumplimiento de los compromisos asumidos en la política anticorrupción de Londres y el informe sobre el cumplimiento de publicar, cosa más modesta, la ambición de la ley no podía ser más prudente, que se publique todo en una plataforma con unos determinados formatos digitales. Bueno, estas tres aspiraciones es obvio, destacando de forma positiva el avance de los partidos políticos, pero es obvio que no se cumple, porque no se ha construido la parte de la base que es la cultura. Cuando sale la ley de transparencia, nadie ha visto cómo se desarrollaban en el INAP y en otras instituciones cursos de formación para los funcionarios, para insertarles los códigos, valores, estándares de la transparencia. Y todo esto solamente lleva a una cuestión grave, que son los extremismos, los populismos y la desafección de la sociedad civil frente a la política. Yo creo que son cuestiones importantes a las que debemos de seguir manteniendo la atención, y que el trabajo de Daniela Moedo, del propio Jesús Licano y José María, como he dicho antes, son muy importantes, y creo que la página de internet es el gran baluarte o el gran instrumento para ayudarnos a todos a no abandonar, a no tirar la toalla y a perseverar en esta lucha con éxitos más bien lentos y pobres. Contextualizar un poco los datos que aparecen allí, la importancia, a mi juicio, también de transparencia internacional tiene este informe. Recordar algo que se sabe, pero quizás pasa desapercibido: en contratación pública se mueve cerca del 20% del Producto Interior Bruto. Esas son cifras sacadas de las páginas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, lo que es contratación pública de obras, suministros, servicios, las concesiones y el sector de la defensa. Es decir, se mueve mucho dinero, y a mí me gusta decir que ese dinero no es un gasto, es una inversión. Cómo se invierta el dinero público hace que las políticas públicas activas tengan una intensidad u otra. En ese contexto de movilizar tanto recurso público como una inversión, la transparencia es una clave para conseguir mejores ofertas, mejores precios, mejores calidad y prevenir sobre todo los problemas de corrupción. Este es el contexto porque es muy importante. ¿Qué ha hecho España para conseguir estos objetivos? Nuestra legislación de contratos, que es una legislación muy cargada normativamente, pero quizás muy burocrática y poco funcional en el resultado, se dio cuenta ya a principios del 2012 que teníamos una disfunción de poca transparencia en contratación pública. El Estado español detecta que hay
muchísimos entes contratantes, más de 20.000, que dedican en sus páginas web, y eso hace que la información esté dispersa. Una información dispersa no favorece la transparencia. Y establece en la Ley de Unidad de Mercado, en diciembre de 2013, la obligación de que todos los entes que realizan contratos públicos, sean o no sean administraciones públicas, por supuesto las administraciones públicas, por supuesto las empresas públicas, por supuesto los órganos constitucionales, entre ellos los parlamentos, las Cortes Generales, Congreso, Senado, Parlamento Autonómico, porque son poder adjudicador en clave del derecho europeo de la contratación pública, deberían publicar, además de, en su caso, los boletines y en su perfil, en una única página, que es la plataforma de contratos del sector público. Lo que se pretendía con esa obligación legal, insisto, que es una obligación legal, no una recomendación, no es una buena práctica, es una obligación legal, es que todas las empresas que quisieran licitar pudiesen, en una única página web, detectar oportunidades de negocio, y eso era bueno para incentivar la competencia, mejorar la transparencia y evitar tendencias a redes clientelares. Cuanto más abierto es el mercado, más difícil es la corrupción, y permitía también, con los datos que tuviésemos, rendir cuentas a la ciudadanía de cómo se está realizando la contratación pública. Es mucho más fácil explotar el Big Data de los datos que están en un único repositorio que no tener que ir buscando los datos en 20.000 páginas, que hace que esa información está en la red, pero es inaccesible. Y en ese mar proceloso de datos se nos pierde mucha de la eficiencia de la contratación pública. Fíjense que desde el diciembre de 2013 a la fecha, estamos en el 2017, sacamos unos indicadores que la primera conclusión es que en España las instituciones públicas no se han tomado muy en serio cumplir una obligación legal. Y a mí me llama mucho la atención que quien aprobó la ley, que es el Congreso y el Senado, sean los primeros que la incumplen, como muchos parlamentos autonómicos, cuando quizás solo por ejemplaridad deberían estar cumpliendo no solo con una obligación legal, sino porque sería un principio de buena gestión de la contratación pública. Este dato contrasta también con algo que nos ha dicho Europa. Saben que cuando el Reino de España incumplió el techo de déficit el año pasado y se nos sancionó con 0 euros, luego en julio del 2016 el Reino de España fue instado por las instituciones europeas a que revisase el marco de la contratación pública, porque decía que era poco transparente, muy opaco y generaba redes clientelares. Yo creo que el mensaje era muy contundente como para que las instituciones públicas, no solo el gobierno de la nación, sino todas las instituciones públicas, hubiesen cogido ese testigo y hubiesen dado un paso más adelante sobre la transparencia. ¿Qué datos tenemos? Que una obligación legal tan fácil como mandar a una página web, solo ese dato, no lo está cumpliendo el 50% de los entes grandes que tenemos en España. Solo esa obligación legal. Si a eso sumamos que muchos de los pequeños pues tampoco están cumpliendo, y que además en esta página del gobierno no se publican los contratos menores, porque como son pequeños se entiende que no hay que publicarlos, la foto que nos da es que hay mucha información que no se está publicando, que por lo tanto hay opacidad, lo que está generando redes clientelares. Eso nos lleva no saber si hay corrupción o no corrupción, yo en eso no voy a entrar, pero sí ineficiencias. Es decir, si no hay competencia, evidentemente va a pagar un precio más alto que si hay competencia. En la página web que hemos desarrollado, Transparencia Internacional y el Observatorio de Contratación Pública, Contratos Públicos Transparentes, con los datos que tenemos de la plataforma Contratos Públicos, solo con los que están allí, claro, los que no han puesto los datos, no me pregunten de mi comunidad autónoma de Aragón porque no está. Yo cuando me decía ayer un medio, ¿cómo está Aragón? Pues no lo puedo saber porque no da los datos. Puede hacerlo muy bien o lo puede hacer muy mal, no tengo datos para contrastar. Pero los datos que tenemos, les animo que entren en esa página web, hay cosas bastante sorprendentes, como que el 40% de los contratos que están ahí, que se supone son ya transparentes, solo tienen un único licitador. Un único licitador es que no hay competencia, que muchos contratos son procedimientos no competitivos, y que donde hay procedimientos no competitivos no hay economía de escala, y que donde hay procedimientos competitivos tenemos unos descuentos de en torno al 20%. No ser transparente supone perder la posibilidad
de ajustar el precio en un 20%. Por eso, claro, nos salen cifras muy importantes. Yo no sé si son los 47.500 millones que dijo la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia en su informe de febrero de 2015, pero en un análisis bruto, ¿no?, de los datos que tenemos en la página de contratos públicos transparente, a mí me salen más de 20.000 millones de ineficiencia. Y por referenciar si eso es mucho o poco, pues, yo creo que un dato muy significativo es que la política de dependencia en España son 7.000 millones. Si 20.000 millones no los hacemos gestionar de forma correcta, estamos distorsionando otras políticas públicas. Si el primer indicador de transparencia, el fácil, que es publicar el anuncio, ya no digo cómo se redacta el pliego, cómo se evalúa, si se modifica o no se modifica, que son otras disfunciones de la licitación, si el fácil, que es publicar una página, ya no se cumple, digamos que el termómetro para indicar si tenemos fiebre o no fiebre, yo creo que es alto. Yo creo que, utilizando terminología de la Unión Europea, si la viese esto es una red flag, una bandera roja de que no se es todavía transparente en un sector tan sensible como es el de la contratación pública, tanto por la importancia de los recursos públicos que se movilizan, que son una inversión y hay que invertirlos bien, y según cómo invierta yo puedo hacer otras políticas públicas, como, evidentemente, donde no hay transparencia, se generan redes clientelares y hay una ventana de oportunidad para la corrupción muy significativa. De ahí el interés en que se conciencien las instituciones públicas de que ser transparente no es solo una obligación, debería ser un principio esencial del buen gobierno, y que en ello está en juego no solo gestionar mejor los recursos públicos, sino la propia reputación, como decía Jesús, los dos Jesuses de las instituciones públicas. Y ese es el balance que yo haría de esto. Es verdad que hemos mejorado, pero yo cuando veo los datos me sigo preocupando, porque es difícil explicarle a un ciudadano, yo desde luego a mis alumnos, que cuando decimos que la ley hay que cumplirla, si te dicen, pues si las instituciones públicas no la cumplen, ¿dónde está la ejemplaridad que es tan importante en un modelo de convivencia ciudadana? Y nada más, y quiero responder. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Julián. Efectivamente, el dato que solamente de las que están publicadas, se supone que son los contratos más transparentes, el 40% son licitados. Es decir, pues que además de eso genera nula competencia y por lo tanto sobre el precio, que normalmente en ese contrato público pagamos los demás, los ciudadanos. Y luego también, yendo un poco más allá, pues que puede haber un riesgo de que eso haya sido al dedo, de que haya sido tal, a la persona que está más cerca de quien adjudica, etc. Pero bueno, en principio, sobre todo ya, eso hoy es el objetivo, que hay una enorme cantidad de ineficiencia, y entre los 20.000 que ya en bruto había calculado José María, los 40 y tantos mil que ha calculado la CNMC, pues quiere decir que hay muchísimos miles de millones que se pierden por ahí de forma indebida la contratación pública. Bueno, pues pues antes de comenzar el coloquio, muy brevemente, como siempre, hago una especie de cuña publicitaria de las cosas que estamos haciendo, que vamos a hacer, sobre todo que estéis informados, aunque vais a recibir información, como normalmente la recibís los que tenéis esta ocasión de asistir, en el índice de transparencia de los ayuntamientos, que estamos acabando ya el proceso, dura varios meses, de los 110 grandes ayuntamientos, publicaremos los resultados, ya no va a ser en junio, quizá la primera quincena de julio, el índice de transparencia de los 110 grandes ayuntamientos de España. Luego hay una jornada de pacto sobre los pactos de integridad en la contratación pública, que vamos a hacer dentro de poco, el día 20 de junio, digamos, en relación con la Comunidad Europea, y para personas también importantes. Está la información en la web. Presentación del informe sobre el cumplimiento de la ley de transparencia por las empresas. Es un informe vinculado al proyecto de integridad que tenemos, es uno de los proyectos más importantes que tenemos en Transparencia Internacional en España, y que presentaremos también el día 22 de junio. Luego la presentación del Model Report, que es una guía que hemos creado para autoevaluarse las empresas, va más en el terreno de la corrupción privada, en el terreno del cumplimiento, mejor dicho, más de la corrupción del compliance en empresas privadas, una especie de guía de autodiagnóstico del cumplimiento normativo, que presentaremos el 10 de julio. Luego también simplemente hablar que estamos desarrollando y seguimos desarrollando como proyecto permanente la Revista Internacional de Transparencia e Integridad, y luego una jornada sobre transparencia integral en la contratación pública que vamos a hacer. Probablemente estamos hablando porque va a participar José María, va a participar algunas entidades como la que lidera, digamos, toda la contratación pública en obra, que es SEOPAM, por ejemplo. Bueno, pues estamos, y probablemente sea quizá
quizá el 27 de junio, quizá, o si no el 2 de julio, pero vamos, también todas las cosas que tenemos cercanas y os llegará la información y por supuesto la pondremos en la página web. Bueno, hecho esta especie de inciso de actividades próximas de nuestra institución, pues pasamos ahora ya al coloquio de preguntas, de comentarios, lo que vosotros queráis ir haciendo, pues podemos ir preguntando. Vamos a ir dando el turno de palabras agrupadamente, vamos a decir así. Bueno, estabas tú, me parece, luego está Carlos por allí, 2, alguien más, 3, de momento esas 3, si os parece, 3, 4, bueno, vamos de 3 en 3, Tomás, Carlos, el compañero, la persona que está ahí a la derecha, y va corriendo el micrófono hacia atrás. Adelante. Sí. Gracias a la mesa por la información que nos ha suministrado, y respecto a la misma no son preguntas, son comentarios, quizás en último término una pregunta. El no es apabullante. Hay muchos no en los 3 informes. ¿En qué informe te refieres? Y el sí que aparece en estos documentos no es suficientemente reconfortante. Esa es la realidad. De tal manera que habida cuenta de la información contenida en estos informes me lleva a pensar, ¿es posible que la información de Transparencia Internacional pueda ser objeto de información para plantear, en algunos casos, algunos pleitos judiciales? Porque ya me contarán, si estamos hablando de partidos políticos, si estamos hablando de ayuntamientos, comunidades que incumplen, incumplir para mí es estar fuera de la legalidad. Y digo yo, la información que suministra Transparencia Internacional, ¿por qué no es objeto de base para pleitos en muchos estamentos? Autonomías, ayuntamientos, en el propio Parlamento. Gracias. Y si puede ser las intervenciones más o menos breves para que... una última cuestión y una petición. En la última estadística por ayuntamientos, ¿no sería bueno incorporar a su vez el partido que gobierna, ayuntamiento, comunidad o algo, para tener contextualizado todos los asuntos? Nada más, gracias. Muchas gracias. Carlos, sí. Y luego había, bueno, también allí, pero vamos, estabas tú también, bueno, primero Carlos y luego sí, que corre el micrófono hacia la derecha. Adelante, Carlos. Yo soy Valerio. Bueno, En primer lugar, agradecer a la mesa y a los investigadores los informes que se nos han presentado, pero quería hacer muy brevemente 2 preguntas. En primer lugar, a José María, que nos ha hablado de un tema que es el básico, es fundamental, que es origen de mucha corrupción, pero ha aludido a la Comisión Europea. Lo que sucede es que hay que repartir culpas. Recordemos los fondos estructurales y cómo se han gestionado, es decir, que ha sido también fuente de mucha corrupción el mal empleo de ese tipo de ayudas comunitarias. Y en segundo lugar, en los comentarios que se han realizado de los informes referentes al nivel de cumplimiento por el gobierno y los partidos políticos, bueno, pues es que yo muchas veces dudo si no es contraproducente el que en realidad ciertos acuerdos de transparency sean una especie de aval para algunos partidos políticos, que es los que en definitiva no están cumpliendo, y yo creo que sería conveniente preguntarse o replantearse ese tipo de convenios que se suscriben con los partidos, que como vemos, pues la verdad entra en contradicción con el último informe del CIS, en el que
la preocupación de la población es creciente, mientras que de los informes se deriva todo lo contrario. Sí, yo quería plantear dos cuestiones al profesor Jimeno. Quería preguntarle, ¿el porcentaje de contratos que se estiman publicados en la plataforma cuál es? Perdona, como los dos anteriores los conocíamos, si no... pero estos son de economistas. Los son del economista. Del economista, gracias. Mi pregunta en concreto es si estima que sobre lo publicado la pérdida son 20.000 millones, o saber cuánto hay publicado, por si se puede hacer una estimación de si todo estuviera publicado, si se puede extender la pérdida total en base a la falta de competencia en la contratación. Quería hacer una pregunta más valorativa. ¿Por qué cree usted que hay todavía tanta resistencia a publicar esos contratos? Y finalmente, si es capaz o si se puede establecer algún tipo de evaluación entre distintas administraciones, ¿cuáles muestran más resistencia? Sobre todo estaba pensando en categorías estatal, autonómica y local. Y luego, en materia de corrupción, quería preguntarles si el Ministerio de Justicia les ha dado una explicación de por qué van tarde en la implementación de los objetivos. Entiendo que el panorama político no es el más sencillo para alcanzar acuerdos, sobre todo lo que conlleva reformas legislativas, pero no sé si justicia les da alguna explicación. Muy bien, de todas maneras vamos de 3 en 3 si nos importa y así vamos no acumulando mucho. Luego de todas maneras hay otras dos palabras pedidas. En cuanto a la primera pregunta, si nosotros en la Red Internacional tenemos pensado poner pleitos judiciales a todas estas instituciones que no cumplen, la verdad, nosotros no, nuestro objetivo no es ese, como había adelantado también Jesús, ni tenemos medios tampoco para entrar en pleitos con tantísimas instituciones, somos una ONG muy sencilla, con pocos medios personales sobre todo y financieros menos todavía. Entonces no es nuestra función, pero lo que sí hacemos por lo menos es poner de manifiesto todo lo que incumplen, porque si no lo decimos nosotros a lo mejor no habría quien lo dijera, quien lo pusiera de manifiesto. Entonces luego ya está la Fiscalía o los órganos que sean, o las personas o instituciones afectadas que pueden poner pleitos, efectivamente. Pues está en Relación Popular, hicimos una mesa redonda no hace mucho, en fin, hay otras vías, pero no es Transparencia Nacional la que en principio se puede dedicar a esto ni lo tiene entre sus objetivos, el establecer pleitos judiciales, porque además serían una enorme cantidad de instituciones las que, como vemos, desgraciadamente incumplen. Entonces, en ese sentido, sí que lo que hacemos es derivamos a veces muchas cosas que nos llegan, pues derivamos hacia el fiscal, la Fiscalía tal, Fiscalía de Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo, pero no nos dedicamos nosotros a establecer pleitos en ese sentido. Luego, el ITA, bueno, preguntabas también si no sería muy bueno publicar en los ayuntamientos quién gobierna. Eso también nos lo planteamos el primer año que hicimos el ITA hace muchos años, pero claro, ¿qué pasa? Que parece como que estamos politizando el tema y además había técnicamente muy difícil cuando gobiernan coaliciones, etcétera, quién es el que verdaderamente había que ponderar por 3, por tal, si son 3 los partidos que gobiernan. Era muy complejo y sobre todo que podía tener un tinte político. Nosotros intentamos estar siempre un poco al margen de los colores políticos para que nadie nos etiquete y tal. Entonces, por eso, mejor no politizar, damos los datos y luego la gente puede mirar, pues estos que sean los últimos, estos que sean los primeros, o más transparentes o no es transparente, pues están gobernados por este partido en coalición, pero a veces son 2, 3 y a veces más. Con lo cual era muy difícil, sería muy complejo, muy subjetivo incluso en muchos casos, y de ahí de la subjetividad que nos acusan de ser arbitrarios, pues va muy poco trecho. Por lo tanto, nosotros quedamos en los datos y luego el color político o la traducción o la intervención política, pues pensamos que la tienen que hacer otros, que la pueden hacer otros, cualquiera. Carlos Puente decía, bueno, le hacía una pregunta a José María, que ahora le paso, pero bueno, como decía también, si en cuanto a nivel de cumplimiento y tal, si era bueno que nosotros hagamos convenios, entendido que compartidos o con otras instituciones. Nosotros intentamos hacer convenios con todas las instituciones para que mejoren. Otra cosa es que luego ellas, o los partidos, por ejemplo, pues efectivamente puedan tener sus casos, sus imputados, etcétera, etcétera, pero nosotros venimos haciendo, tenemos ahora un poco de stand-by el tema de los convenios con partidos políticos, pero en todo caso seguimos teniendo una política de convenios, hemos firmado hace poco convenios incluso con la Conferencia Episcopal, por la cual se compromete la Conferencia Episcopal, la Iglesia, pues a que todas sus diócesis de los 70 tengan un portal de transparencia, ya van 40 y tantas que han creado su portal de transparencia, una oficina de rendición de cuentas, etcétera, o sea que van avanzando bastante. Vamos a firmar otro con la Liga de Fútbol Profesional porque se va a comprometer a publicar absolutamente la información de ellos y de los clubes de fútbol en cuanto al terreno de la compliance, del cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que promovemos con los convenios es la mejora de las instituciones. Otra cosa que digan, no, es que estáis
un convenio con una institución o un partido político que no da, o que se hace un convenio de transparencia, pero por otra parte tiene una serie de imputados y tal. Bueno, en todo caso lo que nosotros tratamos es que mejore su política de transparencia y se compromete a una serie de cosas y tal. Entonces los convenios en principio tienen una finalidad positiva, pero efectivamente no están exentos de interpretaciones o decir, bueno, es que con la Iglesia parece que sois, ¿qué? Nos decía, bueno, no voy a decir lo que nos decían hace poco, porque hemos firmado un convenio con la Iglesia. Bueno, lo digo de dos o tres comentarios que decía que quien tiene que controlar todo eso es Dios y tal, y entonces que bueno, que para eso está y que nosotros porque vamos a tener que entrar a fiscalizar la Iglesia. Nosotros primero no fiscalizamos, ni controlamos desde la tierra ni de ningún sitio, simplemente lo que hacemos es propiciar de que la Conferencia Episcopal sea más transparente, pero no nos erigimos en fiscalizadores ni auditores ni nada, simplemente que con esa voluntad que ha mostrado realmente la Conferencia Episcopal, pues porque no vamos a generar esa herramienta para que vayan publicando muchísimas más cosas, porque la Conferencia Episcopal tiene miles de instituciones entre congregación religiosa entera. Entonces, bueno, pues es importante que se transparente todo. Entonces, siempre va a haber interpretaciones raras respecto a los convenios, pero bueno,